Este archivo ya contiene el diseño de una vía, está avanzado. Tenemos el diseño en planta, en perfil y también ya se han generado las secciones transversales, ¿ya? Pero falta crear el diseño en sección, ¿no? Es decir, el diseño de carriles, ver más cunetas, ¿no? Y todos los elementos que son necesarios pues, para el tránsito, ¿no? El diseño transversal. Ya, obviamente, al igual que el diseño en planta y en perfil, el diseño en sección también tiene parámetros establecidos en el manual de diseño geométrico de carreteras que tienen que respetarse, ¿no? Según la clasificación de la vía. En este caso, por ejemplo, si abrimos la norma, el manual, abrimos el manual, ¿dónde está? El manual de diseño geométrico de carreteras y nos trasladamos a la página correspondiente al diseño en sección. Vamos a encontrar algunos parámetros tales como el ancho mínimo de cada carril, por ejemplo, ¿no? O también información respecto a los taludes que deben respetarse, tanto en cohorte como en relleno. Y otros parámetros. Por ejemplo, aquí en la sección o en la tabla 304.01 encontramos la tabla de anchos mínimos de calzada en tangente, ¿no? O sea, en tramos rectos. Entonces, obsérvese que tenemos para cada vía, ¿no? De acuerdo a su clasificación, por ejemplo, si la vía es de tercera clase, se desarrolla para una velocidad de 30 km por hora, se desarrolla en una orografía tipo 3, advertimos que el ancho mínimo, ¿no? Que debe tener la calzada es de 6 metros, ¿no? Lo cual significa que si es que hay dos carriles, un carril de derecha o carril de izquierda, cada uno debe tener pues un ancho de 3 metros, ¿no? Además sabemos que aparte, ¿no? del ancho mínimo también hay un parámetro denominado bombeo que depende. Aquí está el bombeo, ¿no? Recordemos ese concepto. El bombeo es la inclinación transversal que se le da a la calzada, estamos en tangente, ¿no? Para facilitar el drenaje superficial de la carretera. ¿Listo? Entonces, ese bombeo también está normado en la tabla 304.03, dependiendo del tipo de superficie que va a tener la carretera, vemos y también dependiendo de la precipitación, ¿no? Que se espera en la zona, se propone pues un bombeo mínimo. Por ejemplo, si la vía estuviera pavimentada con asfalto, sea un pavimento flexible, y si la precipitación fuera menor de 500 milímetros por año, pues vemos que el bombeo mínimo que se debe considerar es del 2%, ¿no? Una pendiente transversal del 2%. Ya, entonces, ¿por qué se han mencionado estos parámetros respecto al ancho y al bombeo? Ya, porque al momento de hacer el diseño en sección de la carretera, se tiene que especificar ello, pues, ¿no? Entonces, para ello tenemos lo que se conoce
como ensamblajes o subensamblajes. Subensamblajes. Los subensamblajes. Entonces, los subensamblajes que vienen por defecto en Civil 3D, ¿no? Los que vienen instalados con el programa, por ejemplo, para carriles son estos que vemos aquí. LAN significa carriles, ¿no? Hay algunos ensamblajes, como pueden ver, que vienen por defecto. Entonces ya el usuario los puede utilizar, ¿no? Para generar sus obras lineales. Claro que estos ensamblajes no tienen, pues, digamos, todas los parámetros, ¿no? Hay algunos que no generan peralte, entonces no funcionan a veces cuando se les utiliza para crear la obra lineal. Y por esa razón es que el usuario tiene que crear sus propios ensamblajes, como vamos a mostrar a continuación. Bien. Entonces, para crear un subensamblaje personalizado, vamos a ilustrar cómo generar para carriles, ¿ya? Y aplicándose los mismos principios para otros casos. Listo, entonces, para generar un subensamblaje personalizado, en Civil 3D tenemos una extensión que viene instalada por defecto que se llama el Subassembly Composer. Entonces, si nos vamos a inicio y escribimos ahí Subassembly, ahí está, Subassembly Auto es Subassembly Composer, ¿no? Así se llama esta extensión de Civil 3D que permite al usuario generar subensamblajes personalizados. Vamos a cargarlo. Listo, ahí está el Subassembly Composer. Y este es un entorno de programación visual que permite generar subensamblajes, como les estaba explicando. Bueno, esencialmente tiene las siguientes partes. Aquí en la parte inferior derecha están la sección de parámetros, ¿no? Para establecer cuáles son los parámetros de entrada, de salida. Tenemos en la parte superior derecha un campo para una vista previa, ¿no? Para poder visualizar cómo va quedando el diseño que se está haciendo. ¿Ya? Luego, pues también el cuadro de flujo, que es donde vamos a insertar los nodos que van a crear la secuencia lógica de esta programación. La parte inferior, una ventana de propiedades, ¿no? Una ventana de propiedades que nos permite establecer los parámetros, ¿no? Cambiar si es que hace falta para lograr la configuración que se pretende. Y a la izquierda, la caja de herramientas, Toolbox, caja de herramientas, desde donde vamos a obtener los nodos que van a crear la programación. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ponerle un nombre a este subensamblaje que vamos a crear. ¿Ya? Ponemos un nombre a este subensamblaje. Llamarle Masterclass Carril Derecha o Carril Derecho. E igual se puede colocar una descripción, vamos a ponerlo en 5 de mayo 5, por ejemplo. Listo.
Ya, eso es respecto a su identificación y también aquí lo voy a grabar en la carpeta que estamos trabajando para nuestro curso, para nuestra masterclass. Vamos a grabarlo aquí como masterclass carril derecha. ¿Ya? Y obsérvese que la extensión de los archivos que se generan con el subassembly composer es pkt. ¿Ya? Entonces, hay archivos, ¿no? En la red también ustedes buscan, van a encontrar algunos archivos pkt de cunetas, de obras de saneamiento, etcétera, ¿no? Y si no existen disponibles, pues el usuario puede crear sus propios ensamblajes siguiendo pasos similares a los que ahora vamos a ir. ¿Ya? Muy bien, entonces aceptamos, ¿ya? Vamos a continuar. Listo. Ahora vamos a la sección de parámetros de entrada. Y aquí obsérvese que existe un parámetro por defecto que se llama lado, ¿no? Es para establecer la posición del ensamblaje respecto al eje. Bueno, ahí por defecto está con el lado derecho. Vamos a poner el lado derecho. Listo. Y a continuación vamos a establecer el primer parámetro respecto al ancho y también otro para el bombeo. Ya, ancho y bombeo. Listo, entonces, ¿cómo se crea un parámetro? ¿Ya? ¿Cómo se crea un parámetro? Pues simplemente debe dar clic en este botón que se llama crear parámetro y ya está, se ha generado uno. En este caso ha aparecido aquí el parámetro 2, ¿no? Bueno, sí, por defecto me está llamando parámetro 2. Vamos a llamarle simplemente como ancho, ¿ya? En tipo indicamos que es tipo double porque el ancho es una longitud, ¿no? O sea, es un valor numérico. En programación, double representa los números. Entonces, por defecto, vamos a darle el valor de 3 metros. Si se desea, se puede añadir también hay un nombre con el que va a aparecer cuando se utilice en Civil 3D, vamos a llamarle simplemente ancho, ¿ya? Descripción, ancho, simplemente, ¿ya? Ya está. Listo, ese es el primer parámetro. Ahora ustedes también establezcan como ancho y ahora vamos a crear el otro para el bombeo, ¿no? Pues teniendo el ancho y el bombeo ya vamos a poder crear un primer espesor para nuestro ensamblaje. Muy bien. Otra vez damos clic en el botón de crear parámetro. Crear parámetro y vamos a llamarle el bombeo. Este parámetro se va a llamar bombeo. En el tipo indicar que es del tipo grade en este caso y su valor por defecto va a ser menos 2.5%, ¿ya? O menos 2.50%. Es el bombeo. Eso le ponemos para su descripción y su nombre, ¿no? De visualización. Ya está. Listo. Bien, teniendo esos dos parámetros ya podemos ingresar aquí unos nodos para establecer algunos, o crear, ¿no? El primer espesor correspondiente a la carpeta asfáltica. Vamos a ingresar un nodo, un punto,
¿ya? Entonces, ¿cómo se establece un punto? Simplemente a la izquierda en la caja de herramientas tenemos varias opciones, ¿no? Geometría, geometría avanzada, etc. Ya vamos a usar un nodo de geometría básica que viene a ser un punto. Entonces, para insertarlo, simplemente vamos a seleccionar esa opción de punto y vamos a arrastrarlo. ¿Ya? Ustedes saben arrastrar, simplemente mantener presionado el botón sobre esa opción y lo vamos a arrastrar hasta ahí el cuadro de flujo, ¿no? En alguna posición del cuadro. Listo, ahí está, el instructor acaba de ingresar, obsérvese, se acaba de crear el punto 1, a partir del cual vamos a empezar a colocar otros datos. Ya muy bien, entonces establecido ese punto 1, nótese que tiene ahí unas propiedades en la parte inferior. Eh, bueno, ahorita la más relevante viene a ser la correspondiente a su ubicación, ¿no? Por defecto el programa lo ha posicionado del sistema de coordenadas. Ya eso está bien. Ya dejamos que el punto 1 se establezca ahí en el origen de ese sistema de coordenadas. Listo. Ya está. Insertamos ahora otro punto. Ya, otro punto. Y este punto 2, ahora sí vamos a utilizarlo para establecer el ancho del carril con el bombeo. ¿Ya? Con el bombeo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues indicamos que este punto 2 aquí en sus propiedades esté referenciado con el método de pendiente y distancia. Esté referenciado respecto al punto 1, ya que esté referenciado respecto al punto 1, o sea, esté referenciado respecto al origen, en base a una pendiente y a una distancia horizontal. Recordemos pues que esa pendiente, que es el bombeo, y esa distancia, que es el ancho del carril, ya lo hemos establecido como variables, ¿no? Entonces, si está establecido como variable, solamente vamos a hacer referencia a esas variables aquí en el campo delta o slope primero. En vez de slope escribimos bombeo, ¿no? Ya está. Y en vez de delta x escribimos ancho. Listo. Entonces obsérvese, al dar clic en ajustar, hay un botón en la sección de vista previa que se llama Fit to Screen, ¿no? Para ajustar todo lo que existe a la ventana. Entonces vemos que efectivamente se ha generado el ancho del carril con los 3 metros y el respectivo bombeo, ¿no? Era lo que queríamos. Ya entonces está todo correcto. Pero falta todavía generar el espesor, ¿no? Ya tenemos el ancho, pero falta el espesor. Entonces, para poder generar el espesor, se va a requerir crear un parámetro en este caso, el espesor de la carpeta asfalto. ¿Ya? Espesor para la carpeta asfalto. Muy bien. Entonces creamos ese parámetro, damos clic en el botón de crear parámetro y vamos a llamarle a este nuevo parámetro como espesor asfalto.
espesor asfalto. Espesor subió un asfalto. Y indicar que también es un parámetro del tipo número, ¿no? Todo número. Su valor por defecto vamos a ver igual a 0.075, ¿no? Lo cual equivale a 7.5 centímetros, ¿no? 3 pulgadas de asfalto. Listo, ya ahí está definido este material de asfalto. Entonces, para poder utilizarlo, ahora vamos a ingresar un nuevo punto al cuadro de flujo, el punto 3. Y este punto 3 lo vamos a referenciar respecto al punto 1, con el método delta X y delta Y, ¿no? Que significa distancia en X y distancia en Y. Entonces, repito, lo referenciamos respecto al punto 1. En X es 0 porque ese punto 3 tiene que estar alineado con el punto 1, pero en Y tiene que ser igual a menos espesor asfalto. Ya está, ¿eh? Observen que efectivamente se ha creado el punto 7.5 centímetros hacia abajo, ¿no? Que era lo que requeríamos. ¿Ya? Entonces, y además, automáticamente, el Subassembly Composer le ha asignado una línea, ¿no? Un link, así se llama, es un link que está uniendo al punto 1 con el punto 3, ¿ya? Lo cual es correcto. Bien, a continuación vamos a ingresar otro punto, pero ya no es debajo del punto 1, sino al otro lado, en el punto 2, debajo del punto 2. Entonces ahí inserto este nuevo punto indicándole que lo voy a referenciar respecto al punto 2 con una distancia delta y igual a menos espesor asfalto. Ya está, ¿eh? Nótese igual, al otro lado tenemos el punto 4 unido con el punto 2 mediante la línea 4. Ya, pero falta todavía ahí crear un link para unir el punto 3 con el punto 4, ¿no? Porque con esto ya estaríamos cerrando al menos ese espesor para el asfalto. Ya, entonces, para insertar un link, también verse a la izquierda en la caja de herramientas tenemos la opción de link, justamente, ¿no? Aparte de punto está la opción denominada link. Listo, inserto un link. Y ahí está un link, una línea, ¿verdad? Le indicamos que una el punto 3 con el punto 4, ¿no? Listo, ahí se acaba de cerrar, ¿no? El link une a esos dos puntos y ya tenemos ahí definido el espesor para esta capa de asfalto. Claro que se tiene que seguir un procedimiento similar, estimados alumnos, para generar las otras capas, ¿no? Sabemos que un pavimento flexible además tiene una base y también una subbase, ¿ya? Entonces ahí, siguiendo los mismos pasos, ustedes pueden completar. Ahora vamos a establecer unos objetivos, o en el contexto aquí de Subassembly Composer o de Civil 3D se llaman targets. ¿Listo? Ya.
Entonces vamos a la ficha de targets y aquí indicamos que necesitamos un objetivo para que este ensamblaje se ajuste al sobreancho que ya está considerado en el diseño. Ustedes han visto el archivo. Aquí en este diseño en planta, en los tramos en curvas, existe el sobreancho, ¿no? Que se ha calculado en base a la geometría de un vehículo de diseño y a las normas del DG 2018. ¿Ya? Pero aparte del cálculo del sobreancho también, acá indicamos, ¿no?, que este es un objetivo tipo sobreancho. También hay que ingresar un objetivo tipo peralte, ¿no? Porque en los tramos en curva tiene que desarrollarse el peralte. No poseo eso. Los peraltes elevación. Ya, y listo. Tenemos dos objetivos, ¿no? Peraltes es un objetivo de elevación y sobreancho un objetivo de desfase. Muy bien. Entonces, ¿por qué hemos creado ello? Porque aquí en los parámetros, ahora el punto 2, por ejemplo, vamos a indicar que el punto 2 se ajuste al objetivo de sobreancho y también al objetivo de peralte. ¿Ya? Y el peralte se desarrolla en este caso, como es carril de la derecha, en el borde exterior de ese carril de la derecha. Además indicamos que esa línea que está uniendo al punto 1 con el punto 2 sea capaz de desarrollar peralte. ¿Ya? Ahí activamos AOR para que sea capaz de desarrollar peralte. Listo. Luego también en estos parámetros aquí los datos, ¿no? Parámetros de entrada, también tenemos que ingresar los correspondientes al peralte para que esta sección o este ensamblaje pueda desarrollar peralte cuando se lo utilice aquí en el proyecto, ¿no? Listo, entonces vamos a insertar el parámetro de peralte en el borde exterior del carril de la derecha, ¿verdad? Luego el otro parámetro es de eje de rotación, pueda desrotarse. El otro es de punto potencial de pivot. Ya está. Bien, por último, si se desea, también se puede ingresar este nodo de shape, que es para agregarle material. Vamos a ponerle un material a esta capa que hemos creado, que se llama asfalto, ¿no? Vamos a añadir ahí. Pero hay que crear el material que se va a llamar asfalto, que tiene que ser tipo cadena de texto. ¿Listo? Nos indicamos que este material es el de asfalto. Ya está. Muy bien, entonces, claro, ahí como le estaba explicando, estimados alumnos, falta todavía crear dos capas más, ¿no? Pero eso ya lo dejamos para que ustedes puedan estudiarlo. Ya, más bien vamos a grabar este ensamblaje. Listo. Y lo vamos a llevar a Civil 3D ahora. ¿Ya? Vamos a llevarlo a Civil 3D. Aquí, para poder usarlo, ¿no? Tenemos que abrir la paleta de herramientas y vamos a crear una nueva paleta que se va a llamar Masterclass, y aquí voy a importar el subensamblaje que hace un momento hemos creado. Ahí está, lo importamos y listo. Entonces vamos a usarlo para construir ahora un ensamblaje, ¿no? Sabemos, estimados participantes, que para crear ensamblajes en Civil 3D
tenemos que ir a la ficha Home, ¿no? La ficha Inicio Home, y ahí en la sección o en el grupo denominado Crear Diseño, en el grupo Crear Diseño, vamos a encontrar el comando de este aquí que se llama Crear Ensamblaje. ¿Ya? Vamos a crear un ensamblaje. Vamos a ponerle un nombre que se llame simplemente como sección carretera. ¿Ya? Le pongo la fecha de día, hoy 25 de mayo 5. Nótese, ¿no?, que al igual que otras entidades de Civil 3D, los ensamblajes también tienen su estilo, y adicionalmente un concepto aquí que de repente ustedes no lo han visto antes, se llama estilos de código o sets de código, ¿no? Eso se utiliza cuando se trabajan con la presentación de los ensamblajes, tanto en respecto a sus propiedades visuales como sus etiquetas, ¿no? Porque los ensamblajes también llevan etiquetas. Ya, muy bien, entonces vamos a aceptar. Y ahora Civil 3D nos está solicitando especificar, dice, una localización para el ensamblaje, ¿no? Bueno, elegimos alguna posición. Ahí, por ejemplo, ya está. Este es la línea base del ensamblaje. Entonces, a esa línea base tienen que referirse los subensamblajes que se van a colocar, ¿no? Por ejemplo, ahora el que hemos creado hace un momento tiene que colocarse en esa posición. Nos damos clic en el subensamblaje que se llama Masterclass Carril Derecha o Carril Derecho. Masterclass Carril Derecho. Y lo vamos a colocar aquí, ¿no? Referirlo a esa línea base, ahí está. Listo, se ha insertado con los parámetros que le hemos dado. Respecto al lado derecho, ancho 3 metros. Claro que esto es variable, o sea, ustedes pueden cambiar. Cuando utilizan su ensamblaje, pueden cambiar. Bombeo menos 2.5, espesor 0.075, peralte se va a desarrollar en el borde exterior del carril de la derecha, no problemas. Ya, muy bien, aceptamos. Claro que hay que complementar con otros ensamblajes, ¿no? Por ejemplo, uno de Verma. Voy a poner también otro de cuneta con sardinel, y otro para los taludes de corte y relleno, ¿no? Con propiedades que el usuario tiene que establecer según las normas, ¿no? Ahí yo le estoy dando algunos valores por defecto. Ya está. Muy bien, ahí tengo un lado de la vía. Puedo ahora replicar al otro lado por simetría. Listo. Ya, pero cambiamos los datos respecto al carril de la izquierda, ¿no? De su lado ahora, su lado izquierdo está bien, pero respecto al peralte tiene que ser borde exterior del carril de la izquierda. Ya está.
Lo demás sí queda igual, no hay nada que cambiar. Listo, ahí tenemos este ensamblaje tomado al 1. Entonces, me parece que a este alineamiento falta generarle el peralte. A ver, vamos a seleccionarlo, ¿ya? Y en el menú contextual de alineamiento existe este comando denominado superelevación, ¿no? Que, bueno, nosotros lo conocemos como peralte, ¿no? Pero en realidad se llama, en inglés, perdón, es superelevación. ¿Listo? Va a salir esta ventana preguntándonos si vamos a calcular el peralte. Indicamos que sí. Ya, bueno, en nuestro caso la calzada es de, de 2 carriles, ¿verdad? Calzada de 2 carriles. Es una calzada de 2 carriles con bombeo. Damos clic en siguiente. Cada carril tiene 3 metros de ancho y el bombeo es de menos 2%, perdón. Y hay simetría respecto al eje, ¿no? O sea, el otro carril también va a tener 3 metros de ancho y 2% de bombeo. Siguiente. La berma no va a tener bombeos, lo dejamos así, lo desactivamos. Respecto al método, acá indicamos que se va a utilizar un peralte máximo del 8%. El 70% de la transición se desarrolla en la tangente. Listo. Aceptamos y se genera el peralte. Ya, ahí está el peralte. Para todas las curvas, ¿no? Está bastante detallado. Eso es algo en lo que Civil 3D nos da asistencia, nos ayuda cuando ya está diseñado y establecidas las normas, ¿no? Que controlan el diseño del alineamiento horizontal. Muy bien. Entonces vamos a cerrar. Vamos a grabar. Y ahora sí podemos crear la obra lineal. Ya tenemos el diseño en planta, tenemos el diseño en perfil y también el diseño en sección, ¿no? Claro que acá falta todavía, como les había explicado, falta crear otras capas, ¿no? que se requieren. ¿Ya? Pues solamente con fines demostrativos hemos generado la capa correspondiente a la carpeta asfáltica. Bien, ahora sí, entonces vamos a crear la obra lineal, viendo la ficha Home y buscando el comando de corredor. ¿Ya? Pues, activamos entonces el comando corredor para generar nuestra obra lineal. Listo, indicamos aquí que el alineamiento es el denominado eje de carretera, el perfil es la rasante y el ensamblaje es el que hemos denominado como sección de carretera. Además, a la obra lineal se le puede poner un nombre, ¿no? Vamos a llamarle carretera.
Pongo la fecha de hoy, 25 de mayo 5. Indicamos que la superficie objetivo para los ensamblajes de taludes de corte y relleno, o sea, la que hemos denominado como terreno. Ya, a ver, eso es todo, ya podemos aceptar. Luego hay que establecer aquí las frecuencias de muestreo en tangentes, o sea, en los tramos rectos es a cada 20 y en curvas se recomienda a cada 10, ¿no? También a cada 10 en las curvas verticales. Ya está. Luego, respecto a los objetivos, indicamos que el objetivo de ancho para el carril de la derecha, de sobre ancho derecha. Claro, aquí falta el peralte, ¿no? Ya me falta actualizar el sobre ancho. Sí, a ver, un momento, voy a aceptar. Después voy a corregir, ¿ya? Porque falta volver a generar el sobre ancho considerando el peralte. Aquí rápidamente vuelvo a generar el sobre ancho considerando ya el peralte. Ya está. Vamos a ponerle acá peralte. Listo. Y ahora sí, vamos a crear o reconstruir la obra lineal. Reconstruir la obra lineal. Indicando que el objetivo de peralte es este aquí, peralte sobre ancho derechas, ¿no? El otro es peralte sobre ancho derecha también. Y así a cada uno le vamos a poner su respectivo objetivo. Listo, eso es todo. No hay nada más que establecer, aceptar. Reconstruimos la obra lineal. Ya está. Ahí tenemos, a ver, la obra lineal generada. Obsérvese que se ajusta al sobreancho, ¿no? Pero también hay que verificar si es que en las secciones está apareciendo el sobreancho y el peralte. Para ello vamos a incrementar la base de datos para el muestreo. Indicamos que también se incluye en el muestreo de información a la obra lineal. A ver si van a actualizar las secciones. Ahí está. Claro, acá hay un pequeño error. Parece que tiene que ver con la construcción del ensamblaje, ¿no? Sí se está desarrollando ahí el peralte, solo que hay un error ahí en el espesor, ¿no? El peralte sí se está desarrollando, está bien. Pero nos vamos a los tramos en recta para ver si se está respetando el bombeo. El bombeo está bien, ¿no? Ahí está correcto. Ya el bombeo está correcto. Después, aquí cuando va rotando las secciones, el tema. Ahora este punto falta corregir, ¿no? Eso es un tema que hay que cambiar en el ensamblaje. ¿Ya? A ver, voy a cerrar este archivo un momento, vuelvo a abrir el Assembly Composer para revisar cómo está el ensamblaje. O sea, sí está funcionando, solo que hay una pequeña modificación. Me parece que en el punto 2, a ver, vamos a ver. Delta X, el ancho, sobreescribir con el sobreancho. Peralte, ¿verdad? Ya está bien. Respecto a L4, te indicamos que genere peralte. El punto 4, ¿no? Está referido al punto 2, ¿está bien?
Está todo correcto. Ya, sí, está bien. De todas formas lo voy a actualizar y aquí en el proyecto volvemos a cargar. Ahora vamos a ver. Ahí está, ahora sí, ya se corrigió. Se acaba de corregir y listo, ahora sí está bien. Ya se corrigió, está funcionando. Me faltó un cambio, ¿no? Pero por lo demás todo está correcto. Ya está, observe y tenemos la hora lineal correctamente generada, ¿no? Donde hay peralte, donde hay sobreancho, donde hay curvas se aplica el peralte y el sobreancho, y donde hay tramos rectos se respeta el bombeo, ¿no? Está todo correcto. Muy bien. Incluso podemos conducir sobre nuestra obra lineal para ver cómo ha quedado. Para ello solamente hay que seleccionarla y activar el comando de drive, ¿no? Vamos a hacer la conducción. Listo, vamos a conducir sobre la línea del eje. Aquí habría que ocultar la superficie, ¿no? Ya ahí, temporalmente voy a ocultar la superficie y le ordeno que haga la conducción. Pero ahí está el diseño, ¿no? Ya generando la obra lineal puede verse. Un ratito vamos a alejarnos un poco más. Ahí sí se ve. A ver, observe, ¿no? Como en las curvas se desarrolla el sobreancho y el peralte. También vemos los taludes, ¿no? Que se han considerado. Casi todo es en corte.
Nos estaba explicando ahí en falta, estimados alumnos, ¿no? Lo que es la, la capa para la base y subbase. Eso hay que tener en cuenta. Yo solamente le he puesto la del asfalto, ¿ya? Pero en realidad se tiene que crear para todo. ¿Ya está? Vamos a volver a la vista en planta. Hay un cambio más que tenemos que hacer para este ensamblaje. Nos falta crearle ahí sus códigos al ensamblaje para poder generar correctamente lo que es la superficie de la obra lineal. ¿Ya? Un momento, entonces otra vez voy a cerrar. Y otra vez voy a cargar el subassembly composer y algunas líneas de este subensamblaje le vamos a poner un código. Por ejemplo, a la línea L3 vamos a ponerle el código ahí está, su código que se llame datum. La línea del fondo tiene su código, le ponemos datum para que se pueda generar pues la superficie. Ya entonces grabo y voy a volver a cargar aquí en este proyecto. Ya actualizo ahí el subensamblaje. Vuelvo a actualizar la obra lineal. Ya todo va a quedar igual, eso no cambia. ¿Ya? Y entonces ahora sí vamos a crear la superficie de la obra lineal, la seleccionamos. Le damos clic en el comando de superficie de obra lineal. Y vamos a crear una superficie utilizando los links de datum. Datum aquí también. Y los taludes de corte y de relleno. Ya, esos son. Vamos a añadirlos como es de rotura. Y también establecemos el borde de la superficie en base a la extensión de la obra lineal. Ya está, ahí está la obra lineal, la superficie de la obra lineal. Y ahora esta superficie de la obra lineal tenemos que combinarla con la superficie del terreno, ¿no? Para crear una superficie que vamos a llamar final. ¿Ya? La superficie final. Le pongo la fecha de día, su descripción. Vamos a pegar. Primero se pega la superficie original y después encima se pega la superficie de la carretera. Ya está. Luego vamos a ocultar la superficie de la carretera y también vamos a ocultar la superficie del terreno para quedarnos únicamente con la vista de la superficie original. Ya está. Y si volvemos a desarrollar la conducción, ahí va a aparecer ya la vía también, ¿no? Ahí está, con la superficie ya modificada, ¿no? La superficie alterada por la presencia de la carretera. Vamos a elevar la velocidad a 120 km por hora. Ahí pueden ver ya la superficie con la obra lineal. Claro, hay algunos datitos ahí, ¿no? Algunos triangulitos que ahí se tendrían que corregir en la triangulación, pero en general todo está correcto.
Ahí está, entonces vamos a detener esta conducción. ¿Y por qué es necesario crear la superficie de la obra lineal, estimados alumnos? Porque se requiere hacer pues los metrados, ¿no? Por ejemplo, acá ya podemos ver, para calcular el corte y relleno, tenemos que indicarle a Civil 3D que realice el cómputo de materiales para la carretera en base a las secciones transversales que hemos definido, ¿no? Previamente. Nos indicamos que la superficie original es la del terreno y la otra superficie de comparación es la de la obra lineal, ¿no? Aunque acá no está saliendo al momento. Voy a revisar porque no aparece. Falta añadirla al muestreo, eso me estaba olvidando. En el muestreo de las secciones se tiene que considerar como fuente de datos también a la superficie final y a la superficie de la obra lineal. Ahí recién, incluyendo esas superficies, ahí está, pueden ver, podemos realizar el cómputo de materiales por comparación, ¿no? El terreno existente es terreno y la superficie de comparación es la superficie final, ¿verdad? O la superficie de, claro, final, está bien. Ya ahí está, acaba de hacer el cómputo y nótese que se ha coloreado de rojo en las zonas donde hay corte, ¿no? Prácticamente en todo el diseño hay corte y rellenos es poco, ¿no? Casi todo es corte. Hay una parte, si no, acá por ejemplo hay un corte y relleno, pero esencialmente todo es corte. Y esta misma información también la podemos colocar en el perfil, ¿no? En la definición del perfil, en el hatch podemos colocar los materiales de corte y relleno. Ya está, ¿eh? Prácticamente todo es de corte.